Venganza con Karen. Ahora soy un gran jefe, bramó Spencer, de pie sobre una mesa de la cafetería como si estuviera a punto de anunciar la segunda venida de Steve Jobs. Excepto que en lugar de presentar un producto, me señaló a mí, Jessica, y gritó, «Estás fuera». Los tenedores se detuvieron a medio camino de las bocas. Todo lo que oí fue ese silencio zumbante justo antes de un accidente de coche. El tipo me despidió frente a una docena de analistas junior y a todo el equipo de instalaciones mientras comía una barra de proteínas y lo llamó limpiar el peso muerto. No dije nada, no me inmuté, simplemente saqué las llaves maestras del campus de mi bolso, las que había llevado durante 11 años, el mismo llavero que usaba para abrir cuartos de calderas, armarios de servidores seguros y ese maldito sótano donde las ratas formaron un sindicato. Las levanté como un barman que le sirve una bebida a un cliente problemático y dije, «Buena suerte». Él sonrió como si acabara de derrotar al capitalismo, como si yo fuera un portero glorificado al que finalmente habían escoltado fuera de los terrenos del castillo. Pero lo que Spencer no sabía, lo que nadie en esa habitación sabía, era que esas llaves no eran solo para puertas. Eran para sistemas, archivos legales, contratos, tokens de seguridad. Algunas de ellas ya ni siquiera abrían nada físico. Infraestructura autenticada. Eran las cerraduras. Ah, y una cosa más. Si eres el tipo de persona que realmente escucha este tipo de historias sin darle a ese pequeño botón de suscripción o darle un me gusta. Vamos ahora. También dejarías que Spencer se saliera con la suya, ¿verdad? Sé mejor. Dale a me gusta. Toca suscribirte porque créeme, querrás saber cómo termina este lío. A partir de aquí solo se pone más jugoso. Ayuda al equipo a seguir sirviendo estos deliciosos relatos de karma de oficina recién salidos de la freidora legal. Volviendo a nuestro chico príncipe. Spencer no nació. Fue acuñado. Se podía oler la riqueza generacional saliendo de su costoso perfume. No escaló una escalera. Flotó en un paracaídas monogramado con las iniciales de su fideicomiso. Cuando el fundador, su padre, se apartó para una claridad personal, nombraron a Spencer CEO interino mientras la junta intentaba no vomitar. Ganó. Y ya estaba llamando cariño a la asistente ejecutiva, reorganizando organigramas como imanes de nevera y refiriéndose a sí mismo en tercera persona. Spencer no es un micromanager, le dijo al equipo de DevOps. Spencer es un macrovisionario. Comenzó la mañana despidiendo al historiador de la empresa, Jerry, pobre diablo, que lloró en voz baja en su cardigan. Luego recortó el presupuesto de bienestar y a 2 empleados remotos por Zoom. Los silenció a mitad de sus despedidas y declaró, no más muros de cubículos. Ahora somos un campo de batalla abierto. Pero yo era el premio, el movimiento de poder. Spencer necesitaba un chivo expiatorio con un nombre conocido. Necesitaba demostrar que la vieja guardia se había acabado. Así que me sacó como un archivador oxidado, fuerte, públicamente, con el máximo espectáculo. No logré. No protesté. No supliqué. Salí pasando por el mostrador de recepción, por los pasantes atónitos, por ese infernal póster motivacional que siempre odié. El trabajo en equipo hace que el sueño funcione. Y directo a mi coche. No conduje a casa de inmediato. Me senté en el garaje de estacionamiento, mirando esas llaves en mi palma. Se sentían más pesadas de lo usual, no de metal, sino de memoria, autoridad, apalancamiento. Luego abrí la guantera, saqué la carpeta azul, protocolos de instalaciones, llaves de conserje. Hace 11 años, el fundador confió en mí un nivel de acceso que no venía con un título, venía con responsabilidad. Fui la custodia designada de todo, desde la infraestructura digital hasta las renovaciones de arrendamiento físico. Cuando no teníamos presupuesto y lo gestionábamos desde un armario convertido, fui yo quien se quedó toda la noche durante el susto del ransomware. Cuando el inspector de incendios dijo que los bastidores de servidores del sótano eran ilegales, fui yo quien negoció la exención ignífuga. Tenía autoridad, tenía credenciales, tenía poder de firma, y ahora tenían un rey niño que no sabía la diferencia entre una tarjeta de acceso y un certificado raíz. Que juegue a ser CEO. Que tenga rabietas y actúe como si fuera una buena persona porque acaba de despedir a la única persona que tenía las llaves, literal y legalmente, de las puertas del castillo. Y no necesité romper nada, solo tuve que dejar de arreglarlo. La puerta de mi casa se atascaba como siempre, un poco hacia la izquierda. Cuando los cimientos se hundieron de forma extraña en el 08, nunca la arreglé. Como si empujara hacia atrás como debería el mundo cuando algo no está bien. La abrí de una patada con la bota, dejé mi bolso junto al cuenco de comida del gato y me senté en la mesa de la cocina con la gracia de una mujer que acababa de ser golpeada por el nepotismo envuelto en Armani. No estaba llorando. Ni siquiera estaba enfadada. Aún no. Solo en silencio.
Hay un tipo de silencio que se asienta en tus huesos cuando la cosa que has construido día tras día, año tras año, se entrega a alguien que piensa que el cumplimiento es una marca de chicle. Spencer no solo me despidió. Amputó el sistema nervioso y no se dio cuenta del espasmo. Me levanté, fui al armario del pasillo y metí la mano detrás de las mantas extra. Bajé la carpeta negra y azul que no había visto la luz desde el último simulacro de terremoto de la empresa. Abel dijo, protocolos de instalaciones, llaves de conserje, todo lo que Spencer no pensó en preguntar, todas las anulaciones de acceso de seguridad, todos los códigos de cajas de seguridad de proveedores, todos los procedimientos de por si acaso que el fundador y yo implementamos cuando todavía estábamos construyendo servidores con piezas de Craigslist y rezando para que el sistema de extinción de incendios no estuviera conectado a un rociador. Y en la página 1, mi nombre, Jessica Sharp, custodio de registros. ¿Ves? Cuando no eres llamativa, no exiges oficinas en esquina o títulos elegantes, la gente olvida lo que ha firmado. Pero yo no. Recuerdo cada reunión, cada llamada con legal, cada incendio de IT que apagué con cinta adhesiva y memoria institucional. Estaba escrita en la médula de esa empresa como el amianto. Silenciosa, enterrada y legalmente pegajosa. Hace 5 años, el fundador me dio un bolígrafo y dijo, necesitamos a alguien que entienda tanto los cables como las reglas. Esa firma me puso en todos los registros federales de cumplimiento, en todos los arrendamientos de infraestructura, en todas las claves de administrador multifactor conectadas a la red troncal del campus. Fui el respaldo, el seguro, a quien llamarían cuando un proveedor amenazara con retirarse o un centro de datos comenzara a dar hipo a las 3 a.m. No despides al seguro. La transicionas. La separas adecuadamente. Le agradeces. Demonios, suplícale. Pero Spencer quería un titular, un movimiento de poder. Ahora tenía 2 cosas que él no tenía, apalancamiento y tiempo. Así que empecé a hacer llamadas, discretas, amigables. Descolgó al segundo tono. Jessica, oh Dios, ¿qué pasó? Acabamos de recibir un rebote de correo electrónico. ¿Estás bien? Oye, dije, solo para que lo sepas, ya no estoy autorizada para aprobar anulaciones de nivel de mantenimiento en los servidores de nivel 3. Se quedó en silencio, pero tu nombre sigue siendo el principal, ya no es mi circo. Luego llamé a Joe en NextGrid, nuestro proveedor de seguridad para los sistemas de tarjetas y vigilancia. Se rió cuando le dije que estaba fuera. Eso explica los errores en el panel de control. La gente de Spencer ni siquiera sabía que necesitábamos reemitir tokens faciales. Intentaron reiniciar el servidor de cerraduras, lo congelaron, diles que se pongan en contacto con otra persona. Yo no soy esa persona. Cada llamada fue quirúrgica. Sin amargura, sin sabotaje, solo ausencia. El silencio repentino y ensordecedor de 1000 tareas asumidas que desaparecían. No tuve que decir que estaba enfadada. Los sistemas lo dirían por mí. Esa noche, me senté en mi cocina, con la carpeta abierta, bebiendo vino de caja de un tarro de masón, viendo cómo el Slack de la empresa implosionaba desde un inicio de sesión anónimo que olvidé eliminar. ¿Alguien sabe por qué el portal de proveedores dice, pendiente de reemisión de credenciales? Jessica solía encargarse de esto. ¿Quién la tiene ahora? Espera, ¿qué es esto? Se estaban desmoronando. Ni siquiera estaba tocando nada. Solo dejé que las máquinas hicieran lo que siempre hacían cuando se dejaban sin supervisión. Spencer pensó que despidió a una secretaria con un llavero. Lo que en realidad hizo fue desconectar el corazón latiente de la empresa y entregar los cables a un pasante sin idea de cuál estaba etiquetado no tocar. Di otro sorbo. Mañana haría unas llamadas más, pero esta noche dejé que el silencio se extendiera porque, por primera vez en años, no le debía nada a ese lugar. Y de alguna manera, eso se sintió más fuerte que cualquier discurso que pudiera haber dado en la cafetería. La primera señal de que algo andaba mal llegó a las 7:12 a.m., cuando Spencer intentó entrar al edificio principal, y el lector de tarjetas emitió un pitido largo y decepcionado. Volvió a deslizar la tarjeta, el mismo sonido, y luego otra vez, metiendo la tarjeta con más fuerza como si le debiera alquiler. Nada. Un conserje que pasaba, Carl, que había trabajado allí desde la administración de Bush, simplemente se encogió de hombros y dijo, viejo, a veces se atasca. Spencer se puso pálido como leche desnatada y ladró, ella ya no trabaja aquí. Carl asintió lentamente. Ah, bueno, eso lo explica. Y se fue, tarareando Free Falling. A las 8:30 a. La mitad de la empresa estaba varada afuera en ropa de negocios casual, apiñada alrededor de los lectores de tarjetas como palomas confundidas picoteando una caja de pan cerrada. Spencer exigió respuestas. El jefe de IT,
Ramis, santo de la paciencia, explicó tranquilamente por altavoz, no podemos aprovisionar nuevas autorizaciones de tarjeta hasta que transfiramos las credenciales de anulación maestra. Spencer, entonces hazlo. El usuario raíz era Jessica. Silencio. Ella es la única que podía emitir nuevos administradores sin activar las banderas de seguridad. Enviamos un correo electrónico. Recibimos una respuesta automática. Spencer gimió. ¿No puedes hackearlo? Ella lo diseñó para resistir los hacks. Cumple literalmente con el Protocolo Federal de Evasión de Manipulación. En pocas palabras, estamos bloqueados, señor. A mediodía, la nómina tuvo un problema. No porque los fondos no estuvieran allí, sino porque los sistemas de enrutamiento estaban atascados en un bucle de validación. El equipo de finanzas estaba frenético. Su director, Alandre, prácticamente le gritó a la oficina de Spencer. Necesitamos el token de autorización de segundo nivel. Jessica solía procesarlo a través de su llave física. Es doble verificación. Nos falta la segunda mitad. Spencer, bueno, consigue uno nuevo. Alandre, la agencia emisora dice que nuestra autorización expiró en el momento en que ella se fue. ¿Y adivina quién figuraba como contacto de renovación? Mientras tanto, en adquisiciones, un envío de piezas esenciales de servidor fue denegado. El sistema de proveedores marcó Pillar Bridge como incumplimiento no resuelto. El representante del proveedor envió un correo electrónico. Hola, notamos que el firmante principal de cumplimiento ya no está empleado y no hay reemplazo registrado en el portal. Por favor, actualice para que podamos reanudar las entregas. Gracias, respondió Spencer. Sin puntuación, sin saludo, solo ya no necesitamos un firmante de cumplimiento. Esta es una nueva era. El proveedor marcó permanentemente la cuenta. Esa tarde, alguien intentó iniciar sesión en la consola de gestión de instalaciones y activó accidentalmente una retención de seguridad. El sistema de HVAC de respaldo se activó y puso el ala oeste a 92 grados. Los empleados comenzaron a sudar a través de sus camisas como almejas horneadas. Alguien de RRHH finalmente dijo, no quiero sonar dramático, pero acabamos de despedir a la única persona que sabía cómo funcionaba este lugar. Sí. Sí, lo hicieron. Y al otro lado de la ciudad, estaba sentada en el restaurante Gracies, tomando café tibio y riéndome sobre mi plató de huevos. Había visto el hilo del bloqueo de tarjetas en el Slack de la empresa. Mi inicio de sesión anónimo, nunca revocado, seguía funcionando bien. Ver el pánico desde lejos se sentía como ver a un niño pequeño intentar armar muebles de IKEA con una cuchara, sin sabotaje, sin malicia, solo los sistemas volviendo a su estado predeterminado cuando la única persona que los mantenía en pie se retiró silenciosamente. Habían quitado la piedra angular sin revisar el techo. A las 5 p.m., Spencer envió un correo electrónico masivo titulado, El cambio nunca es fácil. Intentando vender el caos como parte de una nueva dirección. Pero los sistemas no leen correos electrónicos. Los contratos no creen en las ventas. Y Jessica Sharp había sido el pegamento silencioso durante 11 años. Quítala y no se derrumbó inmediatamente. Se despegó capa a capa. ¿Y esta? Esta fue solo la primera grieta. La oficina de Archer North olía a limpiador de limón y estrategia. Modernos muros de cristal, sillas negras pulidas, máquinas de espresso que probablemente costaban más que mi primer coche. Me senté frente a su director de operaciones. Una mujer llamada Dana, con pómulos que podrían cortar carne y un apretón de manos como si acabara de ganar una partida de ajedrez. Así que, dijo, tocando una carpeta con mi currículum, aunque, seamos honestos, no lo necesitaba. ¿Pillar Bridge realmente te despidió? Me despidió en la cafetería. Yo era peso muerto. Revuelve mi café, dije. Dana sonrió como una loba con tacones. Qué curioso, porque hemos estado intentando averiguar cómo funciona Pillar Bridge tan fluidamente durante una década. Creo que estoy sentada frente a la razón. La entrevista duró 8 minutos, salí con un contrato de consultoría, opciones sobre acciones y una plaza de aparcamiento con mi nombre. No necesitaban un cuerpo cálido. Necesitaban precisión quirúrgica, y yo tenía un bisturí hecho de memoria institucional y recibos. De vuelta en Pillar Bridge, Spencer todavía giraba como una silla de jardín con el viento. Cada problema eran fallos del sistema heredado. Cada retraso, solo dolores de crecimiento, se paró frente a la empresa durante una asamblea general apresuradamente organizada en la sala de descanso y dijo, entramos en una era de austeridad. Estamos optimizando, señores. No más peso muerto. El futuro es ágil. Luego despidió a Ramis. Sí, el mismo Ramis que evitó que el firewall colapsara cada vez que un desarrollador junior hacía clic en un enlace de phishing,
prometiendo membresías de gimnasio gratuitas. La mañana después del cambio, el firewall marcó una actualización de rutina como hostil y bloqueó el DNS interno. Durante 5 horas, nadie pudo acceder al correo electrónico interno. Un vicepresidente tuvo que enviar un memorando de emergencia por fax. Mientras tanto, el equipo de finanzas chocó contra su propia pared. El proveedor Hash1 se negó a liberar el envío trimestral de llaveros de reemplazo sin formularios de cumplimiento actualizados. El proveedor Hash2 pausó todas las transacciones hasta que el nuevo custodio de registro reautorizó su marco legal. El proveedor Hash3 escaló un posible informe de incumplimiento debido a intentos de inicio de sesión desde una IP no autorizada en la casa de vacaciones sorpresa de Spencer. Estos no eran solo inconvenientes. Eran fallos en cascada. Landre de Finanzas envió un informe interno marcado como urgente titulado Parálisis de cumplimiento, riesgo inmediato de cierre de proveedores. Spencer lo examinó, se encogió de hombros y lo reenvió a Bryce con la nota: ¿puedes arreglar esto en la nube o lo que sea antes del almuerzo? Un analista junior encontró el nombre de Jessica todavía codificado en 3 hojas de cálculo críticas relacionadas con la documentación fiscal. Una fórmula se rompió, luego la siguiente. Luego la nómina no pudo verificar el enrutamiento del depósito fiscal federal. Mientras tanto, en Archer North, me estaba acomodando en una oficina temporal con vista a la ventana del edificio de Pillar Bridge. Casi podía ver el humo saliendo. Dana asomó la cabeza. ¿Quieres un poco de palomitas? Sonreí. Tal vez más tarde. Todavía no he terminado, porque, por muy dulce que fuera esa oferta de trabajo, y lo fue, no había llegado tan lejos solo para verlos implosionar desde lejos. Spencer no solo me había despedido, había faltado el respeto al trabajo silencioso, desordenado y que requería horas extras, que mantiene unidas las cosas cuando nadie mira. Pensó que lo que hacía era invisible. Pero lo que pasa con las estructuras invisibles es que, cuando fallan, todo se cae. No iba a sabotearlos. Eso sería demasiado fácil. Simplemente iba a dejar que la gravedad hiciera lo que siempre hace cuando quitas las vigas de soporte. Que el rey niño aprenda cómo se siente gobernar sobre escombros. Y créeme, aún no había terminado de ver. El primer temblor llegó durante la reunión trimestral del Comité de Cumplimiento. Un pequeño y aburrido ritual de lunes que Spencer había planeado cancelar por completo hasta que Legal le suplicó que no lo hiciera. Llegó tarde, con el teléfono en la mano, bebiendo un zumo de $11 con semillas de chía y espuma de avena, lo que sea eso. Se dejó caer en una silla, se desplazó por su bandeja de entrada e interrumpió al director legal a mitad de frase. Espera, ¿quién es Jessica Sharp? Está por todas partes en estos documentos. El director legal, Mikhail, levantó la vista como si alguien acabara de tirarse un pedo en la iglesia. Estás bromeando, ¿verdad? Spencer parpadeó. Ella ya no trabaja aquí. Mikhail no parpadeó. Está aquí en papeles. Todavía figura como oficial de custodia de registros en nuestras declaraciones de impuestos, nuestras presentaciones de la GSA y nuestros perfiles de proveedores federales. Sus credenciales validan 3 marcos de cumplimiento separados vinculados a la presentación financiera, el acceso a la infraestructura y las auditorías de seguridad. Spencer hizo una mueca como si alguien le hubiera derramado yogur en las zapatillas. Bueno, cámbialo, señor. Resulta que no puedes simplemente intercambiar nombres en los portales federales de cumplimiento como nombres de usuario en Fortnite. Requiere registros de transición, documentación legal y una verificación de baja presentada dentro de los 30 días posteriores a la transferencia de RO. Spencer me había despedido públicamente sin ningún protocolo de RRHH. Sin documentación, sin notificación a las agencias de cumplimiento, ni siquiera una entrevista de salida. RRHH, en su infinita sabiduría, intentó poner fecha retroactiva al cambio. Cargaron algo de papeleo retroactivamente nombrando a Bryce, sí, ese Bryce, como el nuevo custodio de cumplimiento. El sistema lo marcó en cuestión de minutos. Fecha de envío sospechosa, pendiente de revisión federal. Al mediodía, habíamos entrado en una lista que nadie quiere estar, verificación provisional en espera. Y así, la trampa se activó. ¿Ves? No puse la trampa. Simplemente la dejé ahí año tras año como el pasador de una granada enterrada bajo 3 metros de burocracia. Spencer lo sacó como si fuera una anilla de refresco. Luego vino el golpe de gracia. El acuerdo de $200 millones con el WorldTech, una fusión y despliegue de infraestructura que habíamos estado cortejando durante meses, chocó contra un muro. Su oficial de cumplimiento solicitó credenciales de ciberseguridad actualizadas antes de transferir activos. Solicitud de diligencia debida estándar rebotó 3 veces. Luego, su equipo legal ejecutó una auditoría de credenciales. Descubrieron que todos los marcos de ciberseguridad existentes seguían apuntando a un nombre, Jessica Sharp. Sin actualizaciones, sin copias de seguridad, sin custodios alternativos.
Se pusieron en contacto, no con Pillar Bridge, sino conmigo, respondí honestamente. Fui despedida sin transición ni baja. Ya no estoy afiliada a la empresa y no puedo verificar el estado actual de sus sistemas. 2 días después, el equipo legal de Ellsworth envió un correo electrónico educado pero fatal. Hasta que se aclare y se certifique la custodia de cumplimiento, pausaremos todos los procedimientos del acuerdo. Spencer se enfureció. En la siguiente reunión general, hizo lo que hacen los hombres inseguros en castillos de cristal que se desmoronan. Se burló de mí. Dijo que yo era la reina de los archivadores, que había construido un imperio de papel, y que las empresas modernas ya no necesitaban dinosaurios con habilidades blandas como yo. Dijo todo esto frente a los pasantes con una camiseta sonriente que todavía tenía las etiquetas puestas. Michael convocó una sesión de emergencia con el subcomité de cumplimiento de la Junta. Lo expuso todo. Al despedir al oficial de custodia sin baja legal, invalidamos estructuras de cumplimiento clave. El IRS puede auditarnos. Nuestras cuentas de proveedores están congeladas y ahora un acuerdo de $200 millones se nos escapa de las manos. La sala quedó en silencio. Spencer, intentando salvar algo, dijo, es solo un pequeño retraso. Lo solucionaremos. Michael respondió, ese retraso podría costarnos la certificación federal. Y si Ellsworth se retira, otros seguirán. Las paredes no solo se estaban agrietando, gemían. Ya no miraba desde lejos. Estaba consultando, oficial y privadamente. Y Ellsworth no era el único cliente que empezaba a hacer preguntas, les había advertido discretamente, profesionalmente. Todo lo que tenían que hacer era tratar la salida como si importara. En cambio, la trataron como un teatro del ego. Y ahora el telón empezaba a caer. La llamada llegó a las 7:47 a.m. Demasiado temprano para los vendedores, demasiado educado para un estafador. La dejé ir al buzón de voz mientras preparaba café, y luego reproduje el mensaje con una mano en la puerta de la nevera. Hola, señorita Sharp. Soy Benjamin Kroll del Consejo Legal de Ellsworth Tech. Estoy realizando una revisión de alineación de cumplimiento y agradecería 5 minutos de su tiempo con respecto a su puesto anterior en Pillar Bridge. 5 minutos. Eso es lo que siempre piden. 5 minutos que tiran de hilos. Llamé de vuelta. Mantuvimos la conversación profesional. Sí, me habían despedido sin previo aviso. No, no me habían dado de baja correctamente. Sí, era la última custodio de registro verificada. No, ya no tenía acceso por elección. Y sí, hubo múltiples intentos de inicio de sesión en los servidores de credenciales después de mi partida sin la reautenticación adecuada. No especulé. No acusé. Simplemente les leí los hechos, de la misma manera que le lees a alguien su propio testamento después de intentar fingir su muerte para obtener un seguro. Benjamín me agradeció. Eso fue todo. Al mediodía, el director de ventas de Pillar Bridge notó que Ellsworth Tech se había quedado en silencio. Sus correos electrónicos dejaron de ser informales y se volvieron burocráticos. Frases como pendiente de revisión, en espera interna y brecha de continuidad comenzaron a aparecer. A las 3:18 p.m., Spencer envió un mensaje en mayúsculas a Legal y Ventas. ¿Por qué Ellsworth se está demorando? Arreglen esto. Legal respondió con un solo archivo adjunto, un correo electrónico reenviado de Benjamin Kroll. Asunto: consultas sobre estado de custodia no resueltas. Cuerpo: tras la consulta con la señorita Sharp y una auditoría preliminar de los registros de acceso de Pillar Bridge, pausamos la finalización del contrato pendiente de una revisión completa de cumplimiento. Sin drama, sin demanda, solo pausa, la palabra más mortal en la América corporativa. La Junta fue notificada y, por primera vez desde el circo de la cafetería de Spencer, él no habló primero. Hicieron preguntas punzantes. ¿Cuándo se dio de baja oficialmente a Jessica Sharp? ¿Quién autorizó reemplazarla por Bryce? ¿Por qué una empleada despedida es la única que responde a las consultas legales? ¿Por qué es la primera vez que oímos hablar de intentos de acceso no autorizados? Spencer desvió, como era natural, culpando a los viejos marcos y a la infraestructura rígida. Añadió una ensalada de palabras de moda sobre arquitectura optimizada y modelos de confianza descentralizados. En un momento dado, me dicen que usó la frase el cumplimiento es un estado de ánimo. Un miembro de la Junta supuestamente respondió, bueno, el estado de ánimo de Ellsworth está a punto de costarnos $250 millones. Al otro lado de la ciudad, recibí un sobremensajero sin remitente. Dentro, una nota en un grueso papel de marfil. Jessica, gracias por tu claridad en Canandor. Nos ahorró más que tiempo. R.H. Cupworth Tech Hendon, con tinta. Sin logotipos, sin membrete, solo gratitud de la vieja escuela en un mundo que funciona con canales secundarios y palabras de moda. Guardé la nota en mi carpeta.
No por venganza, no por ego, sino como prueba de que todavía se puede ganar limpiamente. Ese silencio, combinado con la verdad, puede sacudir las bigots más fuerte que 1000 tweets furiosos. De vuelta en Pillar Bridge, los lobos estaban dando vueltas. Legal ahora estaba revisando cada presentación 3 veces. Cumplimiento estaba realizando auditorías diarias. Los proveedores solicitaban confirmaciones formales de las cualificaciones de liderazgo de Spencer. RRHH se reunía con asesores externos solo por precaución. Y Bryce estaba actualizando silenciosamente su LinkedIn abierto a trabajar. La casa aún no estaba en llamas, pero el cableado chisporroteaba. Las alarmas de humo. Habían sido desactivadas semanas atrás por el mismo tipo que pensó que el acceso root significaba contraseña de administrador. No saboteé nada. No filtré. No borré. No hackeé. No susurré en los oídos de los inversores. Simplemente respondí al teléfono con la verdad. Y aparentemente, eso fue todo lo que se necesitó. Lo llamaron una revisión de alineación general, pero todos sabían que era una reunión de pánico de 5 alarmas con un lado de RCP corporativo. La sala estaba abarrotada. Ejecutivos, legal, finanzas, operaciones, todos entrecerrando los ojos a tazas de café tibio y fingiendo no estar con resaca de pavor. Spencer entró 5 minutos tarde, como de costumbre, balanceando una botella de kombucha y sonriendo como si acabara de evitar una multa de estacionamiento. Tomó la silla en la cabecera de la mesa de conferencias y dijo, «Bien, ¿cuál es el incendio esta vez?», con la sonrisa de alguien que nunca ha estado a menos de 1 metro de la rendición de cuentas. Fue entonces cuando entró el fundador. No se suponía que estuviera allí. Técnicamente, estaba de sabático en Sedona redescubriendo la atención plena o cualquier excusa que uses cuando tu empresa está siendo destripada por tu propia sangre. Pero una llamada telefónica de un miembro de la Junta sobre un contrato de $200 millones en pausa, y de repente estaba volando en clase turista con un portátil lleno de remordimientos. No dijo nada, solo se sentó, con los brazos cruzados, esperando. Legal fue primero. Mikhail parecía que no había dormido en 3 días, estaba a mitad del cuarto. Comenzó con calma. Hemos confirmado que Jessica Sharp nunca fue dada de baja de su puesto como custodio registrada. Spencer puso los ojos en blanco. Ya hemos pasado por esto. Se ha ido. Michael no parpadeó. Se ha ido en cuerpo, no en protocolo. Ella era la custodio designada en presentaciones federales, de proveedores y de infraestructura. Cuando fue despedida sin baja formal, no hubo transición, lo que significa que legalmente su huella operativa actual no está autorizada. Spencer se recostó en su silla. Es solo papeleo. La CFO aclaró su garganta. No es solo papeleo. Se levantó y deslizó una carpeta gruesa por la mesa, cada página con pestañas y resaltada como una escena del crimen. Nuestra póliza de seguro se basa en controles de custodia validados. Nuestros contratos con proveedores incluyen cláusulas que requieren un aviso de 30 días para cambios de personal en roles sensibles al cumplimiento. Y ahora, como no se tomaron ninguno de esos pasos, podemos estar en incumplimiento de, golpeó la carpeta, 11 contratos, incluido Ellsworth Tech. Ya han congelado todas las negociaciones pendientes de verificación por parte de terceros. La mandíbula de Spencer se tensó. Esto sí está exagerando. Fue entonces cuando el fundador habló finalmente. ¿Me estás diciendo que despedimos al custodio, no la reemplazamos y luego continuamos operando como si todo estuviera cubierto? Michael asintió. Sí, señor. Y se intentaron poner fechas retroactivas a las presentaciones que fueron marcadas por el portal federal. El fundador parpadeó lentamente, como un hombre viendo su fondo de jubilación derretirse en la alfombra. Spencer intervino, ahora a la defensiva. De acuerdo, sí, se cometieron errores, pero no es catastrófico. Todavía tenemos relaciones. Los clientes confían en nosotros. Nos recuperaremos. La CFO se rió entre dientes. Spencer, un contrato de $200 millones no es un rebote. Es un cuarto de nuestra previsión, y si Ellsworth se retira, otros seguirán. Entonces lo giraremos, respondió Spencer, su voz aumentando. Lo llamaremos una reestructuración. Dile a los inversores que es parte de la nueva estrategia. No necesitamos a Jessica. Hemos seguido adelante. Michael juntó las manos. No se trata de Jessica la persona, se trata de Jessica la credencial. Ella no era simbólica, era infraestructura. Spencer se quedó en silencio. La primera vez que su boca no pudo superar las matemáticas. Legal cambió de marcha. Y para ser claros, señor, si esto se hace público antes de que podamos corregirlo, podemos enfrentar no solo daños a la reputación, sino posibles sanciones regulatorias, especialmente si otros clientes se presentan.
El fundador se recostó, se frotó la cara y exhaló por la nariz como un toro mirando a un matador. Arréglalo, dijo, sin dirigirse a nadie en particular. Al día siguiente, el acuerdo murió de todos modos. El WorldTech envió una retirada formal. Sin culpas, sin drama, solo una salida quirúrgica y limpia. Debido a una realineación interna, suspendemos las discusiones de asociación con Pillar Bridge, Incorporated con efecto inmediato. El fundador leyó el correo electrónico 3 veces antes de mirar a Spencer. La despediste. No la reemplazaste. Y ahora nos has costado todo. Spencer, pálido ahora, comenzó a murmurar excusas, culpando a esto, a RRHH, a la infraestructura heredada, incluso a mí. Ella no dejó instrucciones claras. Hizo que fuera difícil reemplazarla. Probablemente lo planeó. Esa última frase se ganó una mirada severa de legal. Ella no hizo nada, dijo Michael. Simplemente se fue. Tú eres el que abrió la puerta y nunca pensó en comprobar si el suelo todavía estaba allí. Spencer dejó de hablar porque ya no quedaba nada que decir. El rey niño se había quitado la corona de la cabeza de alguien y se la había puesto a sí mismo, sin darse cuenta de que venía con espinas. Ahora la sangre empezaba a gotear, y todos podían ver cuyas manos temblaban. La reorganización había comenzado, pero el daño ya estaba hecho. El letrero apareció a las 8:01 a.m. Sencilla letra negra sobre vidrio esmerilado, Sharp Advisory Group, limpio, discreto, profesional, justo como me gustaba. Sin confeti, sin comunicado de prensa, solo llaves en la puerta, café en mano y el cálido zumbido de sistemas en los que realmente confiaba. La oficina era pequeña, en el 5º piso de un edificio recién renovado frente a la sede de Pillar Bridge. Mi escritorio daba a la ventana, que, sin accidente, me ofrecía una vista perfecta del estacionamiento, donde Spencer solía pavonearse como si fuera el rey de un reino. Él no entendió. La financiación, proporcionada discretamente por 2 antiguos clientes que se habían ido de Pillar Bridge con un mal sabor de boca y acuerdos de confidencialidad sellados. Se habían puesto en contacto, dijeron que estaban cansados del caos disfrazado de innovación, que no querían palabras de moda, querían ejecución, y sabían que yo cumplía. Así que construí algo ágil, eficiente, confiable. El primer día ya rentable. El segundo día ya reservado. El tercer día ya se susurraba. A las 9:26 a.m., vi al fundador paseando fuera de la entrada lateral de Pillar Bridge. Teléfono pegado a la oreja como si intentara succionar respuestas a través del altavoz. Luego vino Spencer siendo medio arrastrado, medio empujado por legal hacia el ala de conferencias. El mismo traje azul, la misma expresión de suficiencia, ahora marchita como un ramo de gasolinera. Tomé un largo sorbo de café, me recosté en mi silla y sonreí. El edificio de enfrente se veía diferente ahora. Menos como una fortaleza, más como una escena del crimen que nadie quería acordonar. Mi teléfono vibró. Tina, RRHH, el fundador ha vuelto. Spencer ha estado en una habitación cerrada con legal durante más de 1 hora. Se dice que preguntan por los términos del contrato. No lo oíste de mí. Finalmente, alguien preguntó quién tenía autoridad sobre los contratos de infraestructura. La respuesta fue incómoda. Miré el mensaje y lo dejé reposar. Luego llegó otro. Marcus, es nuestro. Se acaban de dar cuenta de que el contrato de arrendamiento del campus todavía tiene tu nombre. Alguien sacó el contrato original. Enumera tu nombre como autoridad de transición en caso de cambio de propiedad. ¿Por qué nunca nos lo dijiste? No respondí. El contrato de arrendamiento había sido reescrito durante una expansión de la empresa hace 3 años. En ese momento, el fundador quería moverse rápido. Necesitaba a alguien que firmara con memoria institucional y autoridad de confianza. Lo había firmado bajo la cláusula que, en caso de ausencia ejecutiva o disrupción de liderazgo, el control de transición recaería en el oficial de custodia hasta la reasignación formal. Esa cláusula nunca se actualizó, ni después de que él renunciara, ni después de que Spencer asumiera el cargo. Habían olvidado que todavía estaba en el papeleo porque Spencer nunca preguntó, y ahora estamos sentados en una sala de cristal con un fundador que acaba de descubrir que su propio hijo había destripado la base misma de la empresa sin siquiera leer el contrato de arrendamiento del edificio que ocupaban. Imaginé la escena desarrollándose dentro. Legal deslizando los documentos. El fundador escaneando la firma. Spencer parpadeando, sudando, tropezando con medias frases. La frase cláusula de custodia irrevocable flotando en el aire como una guillotina en una caída lenta. No necesitaba estar en esa habitación para oírlo. El silencio desde el otro lado de la calle era lo suficientemente fuerte. El teléfono volvió a vibrar. Tina, realmente jugaste a largo plazo, ¿verdad?
Escribí de vuelta, no, solo guardé los recibos. Te sorprendería lo pesados que se ponen después de 11 años. Envió un emoji de risa, seguido de copas por mi cuenta cuando todo esto colapse. Me aparté de la ventana y abrí una carpeta etiquetada Contratos próximos. 3 nuevos clientes, 2 de ellos arrebatados de la lista de futuros socios de Spencer. Querían a alguien que supiera dónde vivía el poder real en las cosas aburridas. Las cosas que Spencer nunca notó hasta que le mordieron. La puerta de la sala de conferencias al otro lado de la calle se abrió. Spencer salió primero, solo, sin carpeta, sin portátil, sin sonrisa, solo esa mirada aturdida y perdida de un hombre que finalmente se dio cuenta de que no era el protagonista. No saludé. No sonreí. Ni siquiera me moví porque aún no había dicho mi última palabra. Y él no tenía idea de lo que aún estaba por venir. La reunión final no estaba en ningún calendario. No se transmitió en Slack y nadie la tuiteó con entusiasmo falso y emojis corporativos. Este era el tipo de reunión que ocurre a puerta cerrada, con los teléfonos dejados afuera y las voces mantenidas bajas, incluso cuando el cielo se está cayendo. Todos en la junta estaban allí, el fundador a la cabeza, Legal a su izquierda, Spencer lejos del centro esta vez. Estaba flanqueado por su abogado, una pila de carpetas y lo que parecían 3 impresiones diferentes del mismo contrato de arrendamiento con mi nombre resaltado en amarillo neón. El director legal, Michael, parecía que estaba a punto de pronunciar un elogio fúnebre, no un informe, comenzó con una frase. No despidió a un empleado. Disolvió su acceso root, luego comenzó la autopsia. Página tras página, cláusula tras cláusula, sistema tras sistema. Todos vinculados a mis credenciales. Renovación de cumplimiento, yo. Arrendamientos de infraestructura, yo. Tokens de verificación de proveedores, yo. Informes federales, yo. Y el colmo, tokens de seguridad. Las mismas llaves que Spencer me exigió que le entregara en la cafetería como si fueran un juego de anillos de conserje. Resulta que esas llaves eran credenciales de hardware cifradas, vinculadas biométricamente, registradas legalmente y conectadas a sistemas multimillonarios que nunca debieron ser entregadas con un apretón de manos o una rabieta. La despidió sin revocación, dijo Michael, pasando lentamente una página. Y luego te entregó los tokens físicos que, sin su verificación biométrica, deshabilitaron automáticamente la mitad de sus sistemas como medida de seguridad. El fundador preguntó, apenas en un susurro, espera, ¿el apagón fue automático? Sí, respondió Michael, activado por un evento de orfandad de credenciales no resuelto. El sistema asumió que era una brecha. Hizo una pausa porque, en cierto modo, lo era. Spencer intentó hablar, pero no tenía palabras. Solo una garganta seca y una mirada de 1000 yardas dirigida al vaso de agua que no había tocado. La junta dejó que todo se asentara. No gritaron. No salieron furiosos. El daño no fue dramático. Fue estructural, silencioso, invisible, como moho detrás del panel de yeso. Para cuando lo hueles, ya se ha comido los cimientos. Al otro lado de la calle, estaba revisando un contrato con un nuevo cliente. Se puso en contacto después de que Ellsworth se retirara. Había oído susurros, quería certeza. Se la di, pero mantuve mi mañana libre por una razón. A las 9:42 a.m., salí de la oficina y crucé la calle. No me colé. No pavoneé. Pasé por recepción como siempre solía hacer. Pasos familiares, mismo pasillo. La puerta de la sala de juntas estaba cerrada, pero la tensión se filtraba a través del cristal como humo a través de un conducto de ventilación. La recepcionista levantó la vista, sorprendida. Señorita Sharp, sonreí, levanté un pequeño llavero, 2 llaves, una física, un token biométrico, ambos obsoletos ahora. Solo devolviendo algo de basura, dije, dejándolos en la bandeja del mostrador. Ella parpadeó. Di un paso atrás, miré hacia la sala de juntas y ofrecí la sonrisa más tenue, del tipo que das cuando cae el telón. Diles, dije, girándome para conseguir llaves nuevas. No tuve que esperar una respuesta. Nunca miré atrás porque la venganza no era el objetivo. El entendimiento sí lo era, y ahora ellos lo entendieron de la manera difícil. Gracias por quedarte, viejos y sabios rebeldes. Dale a ese botón de suscripción o este fósil podría causar otro fiasco épico.